Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Álvaro por haberme pedido venir a participar en este encuentro, en esta jornada. Gracias por la acogida, por vuestra participación, a Ignacio por su presentación. No sé si es mejor o peor que te presente un amigo, porque esto al final pone un poco el listón alto. Me decía Álvaro, antes de meternos en el tema de la charla, subrayar, ¿no?, el marco en el que se celebra esta jornada, en esta Semana del Matrimonio. Es una idea que se hace en otras partes, sobre todo tiene mucha fuerza en Estados Unidos, y pensamos, ¿no?, se lo consultamos a nuestros obispos, ¿no?, la posibilidad de empezarlo también aquí en España, ¿no? Porque a veces perdemos como mucho tiempo en lamentarnos y empleamos poco, ¿no?, como en proponer, ¿no?, la grandeza, la belleza. Es cierto que puede parecer como una lucha titánica, ¿no?, verdaderamente, de David contra Goliat. Pero también es verdad que el Señor quiere que este David, este pequeño David, coja sus piedritas y salga a esa batalla, ¿no?, salga a ese encuentro. Y esto es lo que quiere ser la Semana del Matrimonio. Tiene como varias vertientes. Por una parte es la vertiente interior, interna, ¿no?, dentro de la Iglesia. Sobre todo son actividades que se organizan en las diócesis, gracias a Dios con un equipo grande de, sobre todo, matrimonios, también algunos sacerdotes. Pues un montón de actividades que se pueden hacer esta semana o se puede hacer cuando se estime conveniente, ¿no? Mucho con esta idea de atraer, ¿no?, de atraer al seno de la Iglesia, ¿no?, de mostrar la belleza, la grandeza del matrimonio, ¿no?, y la alegría que da el vivir el matrimonio como el Señor quiere, ¿no?, como Dios lo pensó. Sería esas actividades de la Semana del Matrimonio, una aplicación para teléfonos móviles que espero que todos tengáis descargada, y si no lo hacéis, que se llama así Matrimonio, no sé si lo veis, se llama Matrimonio, y aquí hay también varias cosas, ¿no? Sobre todo un retiro para hacer en casa durante esta Semana del Matrimonio. Ya es la tercera edición, así que hay 3 retiros para hacer en casa, en los cuales, a la luz de la palabra de Dios, se iluminan aspectos del matrimonio. Luego hay también un apartado que se llama Vitaminas, ¿no?, que es como para tareas para hacer juntos en casa el matrimonio. Un apartado de multimedia, ¿no?, que son propuestas de películas para hacer un videoforum en casa, también el matrimonio o con los hijos. Bueno, quiere ser una herramienta sencilla para ayudar a los matrimonios, ¿no?, a fortalecer el matrimonio. Y en tercer lugar, una campaña de comunicación que esa sí que está pensada más en la gente de fuera, ¿vale?, en los que no están. El primer año esa campaña se llamó Matrimonio es más, ¿no?, es más de lo que crees. El año pasado hicimos ahí un poco cogiendo ese programa de First Dates, ¿no?, que a mí me parece bastante horroroso. Entonces nosotros lo transformamos en Forever Dates, ¿no? En vez de queda cada vez con uno o una o une o lo que sea, ¿no?, pues nosotros estamos convencidos, ¿no?, de que es para siempre, ¿no? Y este tercer año también hemos hecho un guiño, ¿no?, un guiño como para darle absolutamente la vuelta, ¿no? Y la campaña se llama Forever Match, un amor para siempre. A mí me lo tuvieron que explicar, ¿no?, porque yo no tenía idea de lo que era un match, ¿no?, que se ve que hay estas aplicaciones de citas, ¿no?, o de conocer gente. Ahí es un poco como un mercado, ¿no?, en el que se ponen las piezas y entonces si te atrae una persona, tú lo marcas, y si a la otra persona también le atraes, pues se produce un match, ¿vale? Que yo me quedé bastante sorprendido, pero bien, ¿no? Y igual, nuevamente, nuestra propuesta es que esa idea, ¿no?, de ese amor de usar y tirar, ¿no?, de ir cambiando, ¿no?, como de flor en flor, pues eso al final deja el corazón vacío, ¿no? Porque no es lo que Dios tiene soñado para nosotros. Y por eso la propuesta es también Forever Match, ¿no? Para siempre, ¿no? Es un amor para siempre. Y de este amor para siempre es, pues del que me gustaría que tratara
esta conferencia o estas charlas de manera muy sencilla, ¿no? Contemplar el matrimonio en la Sagrada Escritura. Cuando Álvaro me dijo, de qué podía ser esta charla, yo pensé, ¿no?, que este tema es tan precioso, ¿no? Ver cuál es el plan de Dios, ¿no? Cuál es el plan al que Dios llama a cada matrimonio, ¿no? Y a cada persona, esta vocación al amor. Hemos sido creados por amor y para amar. Sí que quería decir, no ser como muy honesto, porque el hilo principal de lo que os voy a contar se encuentra en este libro, que es un libro, me parece que no está traducido todavía a español, que se llama Jesús el novio de la boda, ¿vale? En inglés, no sé si me atrevo a pronunciarlo, Jesus the Bridegroom. Aquí la hermana irlandesa podría decir todo infinito mejor, ¿no? Aunque también he cogido alguna otra cosa, pero sí que va a ser un poco el hilo conductor, ¿no? Porque creo que es precioso. La Biblia empieza y acaba, este libro empieza y acaba como los dos grandes paréntesis, podríamos decir, el inicio y el fin, con un matrimonio. En el inicio están en el jardín de Edén, Adán y Eva, ese primer matrimonio, y la conclusión de la Biblia, el último libro, el final del Apocalipsis, es ese matrimonio de el Cordero con la esposa, con la Iglesia, ¿vale? O sea, el matrimonio es absolutamente central. Y ahora vamos a ver por qué. En el libro del Génesis, al que sabéis, ¿no?, que San Juan Pablo II dedicó tantas catequesis, ¿no?, en su teología del cuerpo, ¿no?, sobre el amor humano, se encuentran muchísimas claves preciosas, ¿no?, sobre el matrimonio. Y hay, como algunos detalles, ¿no?, que nos dan mucha luz. En el capítulo 2, en el versículo 15 de este libro de Génesis, se dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y cultivara. Y estos dos verbos son los que también significan guardar, sería también observar y custodiar, y cultivar también dar culto y reverenciar. Estos dos verbos describen las funciones que desempeñaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén. También el profeta Ezequiel dice que el jardín de Edén estaba situado en lo alto de una montaña, como el templo de Jerusalén, en la cumbre del monte Moria. Se nos habla en Génesis que en este jardín se podían encontrar piedras preciosas como el ónix, y estas piedras también fueron utilizadas por Salomón en la construcción del templo de Jerusalén. Este jardín de Edén estaba custodiado por un serafín en la puerta que miraba al este, y también en el templo de Jerusalén el recinto más sagrado estaba protegido por varias esculturas de querubines y su atrio de entrada se asomaba a oriente. Bien, ¿todo esto qué quiere decir? Que se nos presenta este Edén, este paraíso, como un templo en el que Adán y Eva viven en intimidad y en comunión con Dios, y se nos está presentando a Adán y Eva como sacerdotes, no en el sentido que nosotros entendemos ahora del sacerdocio ministerial, pero sí que ellos, en esta unión con Dios, ¿no?, le ofrecen sus vidas. Bien, esta una primera idea, ¿no?, esta primera clave. Igual que el primer matrimonio es considerado como un mini templo, de alguna manera, en el cual se tiene que dar culto a Dios, así también cada matrimonio, cada uno de vuestros matrimonios, está llamado a ser un paraíso, un templo en el que Dios sea glorificado. Dice San Ignacio tan bonito, ¿no? El hombre ha sido creado para alabar, servir, reverenciar, dar culto a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y qué hermoso también considerar que para esto también ha sido creado el matrimonio, ¿no?, para dar culto a Dios, para alabarle, para servirle. Todos conocemos, ¿no?,
lo que sucedió después, ¿no? Aquel pecado original por el cual Adán y Eva, cayendo en la tentación, rompen la comunión de amor con Dios Creador. Y vemos como desde el principio el Señor promete, ¿no? Génesis 3, promete un Salvador. Vemos cómo avanza la historia de la salvación. Abraham es llamado a dejar su tierra. Y un momento central en la historia del pueblo de Israel es el éxodo, ¿no? Aquella salida de Egipto, aquella liberación por parte de Dios, aquel atravesar el Mar Rojo y la alianza del Sinaí, que podríamos decir que es el corazón del Antiguo Testamento. Y es muy hermoso porque esta alianza es considerada no solamente como un pacto, sino verdaderamente como ese desposorio, esa boda entre Dios y su pueblo. Y así lo han descrito los profetas, ¿no? Y por eso es muy bonito cómo en la historia del pueblo de Israel, el pueblo que experimenta muchas veces, ¿no? Su debilidad, su pecado, yéndose detrás de los dioses de los otros pueblos, como vamos a ver a continuación, el Señor envía a los profetas a recordar una y otra vez la alianza que Él selló con su pueblo, la alianza y la promesa, ¿no? Esta promesa de la fidelidad de Dios. Y esto a nosotros nos hace tanto bien, ¿no? Acabamos de entrar en la Cuaresma, que de alguna manera también nos trae, ¿no? Nos recuerda, nos hace revivir este momento del Éxodo, esos 40 años que el pueblo de Israel camina por el desierto. Son 40 años duros, ¿no? Experimentan mucho, la tentación, el cansancio, pero en el recuerdo del pueblo de Israel es el tiempo del amor primero, ¿no? Y esto es hermosísimo. Cuánto bien hace, ¿no? A los matrimonios recordar ese amor primero. Cuidado, no con la nostalgia de pretender que el amor siempre tiene que ser como ese primer amor de enamoramiento, ¿no? De sentir como mariposas y tal, y la emoción. No, porque el amor crece, el amor se robustece, el amor madura. Pero sí que es muy hermoso, ¿no? Porque nos ayuda a recordar la elección de Dios. El matrimonio es una verdadera vocación a la que el Señor llama. Y es una vocación sellada el día de la boda, ¿no? Cuando se contrae matrimonio. Y es una vocación en la que el Señor se compromete, ¿no? Él es el garante de la fidelidad de los esposos. Y por eso los esposos, una y otra vez, deben volver a la fuente del amor, que es el sacramento del matrimonio. Lo iremos explicando. Con esta idea, ¿no? De que lo que sucede en el monte Sinaí es ese desposorio, podríamos decir, esa boda entre Dios y el pueblo de Israel, por la cual el pueblo de Israel se compromete a que el Señor sea su único Dios, ¿no? Guardando los mandamientos. Y el Señor se compromete, ¿no? A ser el Dios de Israel. Por eso se entiende que cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios y cae en la idolatría, es considerado este pecado como un adulterio espiritual. Es la infidelidad de la esposa, el pueblo de Israel, al esposo, que es el Señor. Este primer adulterio espiritual, podríamos decir, después del desposorio, se comete pocos días después de que se haya sellado esta alianza, ¿no? Esta alianza que es hermosa, ¿no? Porque Moisés rocía con la sangre el altar, símbolo de Dios,
y a los ancianos del pueblo, ¿no?, que están representando al pueblo de Israel, a las 12 tribus, ¿no?, como indicando, ¿no?, que comparten la misma vida. Y de hecho, después de sellar la alianza y ese banquete, ¿no?, en el que los ancianos entran en la presencia de Dios, ¿no?, es totalmente una simbología nupcial. Bien, pues pocos días después, cuando Moisés llevaba ya un tiempo en el monte Sinaí, en esa oración con Dios, el pueblo se cansa, ¿no? Se cansa y pide a Aarón que les haga un Dios. Andadnos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Quizá para nosotros nos pueda parecer extraño, ¿no?, el pecado de idolatría, pero es cierto que el pueblo de Israel estaba llamado a adorar solo a Dios y eso implicaba un modo de vida. Y por eso les resultan tan atrayentes y tentadores, nunca mejor dicho, los cultos de los otros dioses, que implicaban inmoralidad, desenfreno, ¿no? Y ellos caen, ¿no?, caen una y otra vez en esta infidelidad. Los profetas, a lo largo de la historia de Israel, denuncian este pecado, invitan a volver a la alianza, a volver al amor fiel. El Señor, que es un esposo tan bueno, ¿no?, incansablemente va a buscar a su pueblo. En un sentido es un consuelo, ¿no?, porque cuando uno ve lo brutos que eran, dice, bueno, Señor, pues yo entro aquí, ¿no? Igual, ¿no? El Señor envía a los profetas, ¿no?, a recordar al pueblo, ¿no?, este amor fiel. Especialmente Oseas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿no?, mostrando, ¿no?, cómo el pecado es este adulterio espiritual, no solo en lo que se refiere directamente a Dios, sino en la medida en que se vive de espaldas a Dios. Esto es hermoso, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios, los 3 primeros se refieren al culto a Dios y los otros, ¿no?, pues es ya la relación con los demás, con uno mismo, ¿no?, en señal de ese amor a Dios, esa vida en coherencia. Vemos cómo el Señor no abandona a esta, podríamos decir, novia, ¿no?, con la que se había desposado en el Sinaí, sino que le promete perdonar sus pecados estableciendo una nueva alianza matrimonial con ella. Es algo que encontramos también en los profetas. Se anuncia, ¿no?, este perdón de los pecados y que el Señor sellará una nueva alianza. Dice, por ejemplo, Jeremías, llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, ¿no? Bien, pues así, continuamente, ¿no?, los profetas nos hablan de que esta alianza nueva entre Dios e Israel será un pacto matrimonial, en la cual el Señor baña a su esposa con los dones nupciales del amor incondicional, de la compasión y de la fidelidad. Es una salvación que implica el perdón de los pecados y la unión con Dios. Bien, tan hermoso, ¿no?, ver cómo esto que se anuncia lo vamos a ver cumplido, ¿no?, cumplido en Jesucristo. Hay un libro en Antiguo Testamento que habla especialmente de este amor esponsal de Dios y su pueblo. Y ese libro es El Cantar de los Cantares. Es cierto que se han hecho muchas interpretaciones de qué amor se habla en este libro, pero la interpretación más correcta y más adecuada es este libro que canta
el amor de este Dios es el novio, ¿no?, que aparece, que en un primer momento puede parecer que es el rey Salomón, y la novia, que podría parecer, ¿no?, en un primer momento, ¿no?, esa mujer esa mujer sulamita, que es la novia del rey Salomón. Bien, vemos por paralelismo con otros textos del Antiguo Testamento cómo el novio de este libro del Cantar de los Cantares es verdaderamente el Dios de Israel. Y esta novia es curioso, ¿no?, porque se dicen de ella cosas, ¿no?, que son como llamativas, ¿no? Pues eso, ¿no?, quizá pues no se dice, ¿no? Le dice, por ejemplo, como un piropo en el Cantar de los Cantares, el novio a la novia: eres bella, amada mía, como Tirsá, ¿no?, que era la capital del reino del norte de Israel, ¿no? Pues imaginaros, ¿no?, ahora que estamos en el entorno de San Valentín, que uno de vosotros le dice a su esposa: eres bella como Barcelona, ¿no? Te quedas y dices, bien, vale, pues es bonito Barcelona, ¿no? No sé si has visto en mí un reflejo de la Sagrada Familia o... ¿no? Bueno, pues estas imágenes aparecen, ¿no? Y también se compara a la novia con el templo de Jerusalén. Bien, ¿esto por qué? Porque se nos está indicando que esta novia es verdaderamente el pueblo de Israel. Y algo hermoso, porque en este libro del Cantar de los Cantares, no se llega a describir la consumación de este matrimonio. En el libro, la mayor parte del tiempo, la novia está tratando de encontrar al amado de su alma, ¿no?, que está como desaparecido, ¿no? Bien, pues es esta esperanza, ¿no?, en el pueblo de Israel, de que este matrimonio entre Dios y su pueblo se iba a producir en plenitud. Es un anuncio. Bien, podríamos decir que este es como el preámbulo, ¿no? Sabemos que el Antiguo Testamento es una preparación de la plenitud de los tiempos, ¿no?, que es la encarnación de Jesucristo. Y nos ilumina mucho, ¿no?, contemplar, ¿no?, al precursor. ¿Qué dice Juan Bautista cuando le preguntan, ¿no? Le preguntan, ¿quién eres tú? Y él dice, curiosamente, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Se traduce así, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo. Esta es la traducción que aparece en castellano, pero propiamente sería: el que tiene la novia es el novio, ¿no? Estas palabras, ¿no?, de novio y novia, así las voy a utilizar, ¿no? No se refieren al noviazgo, ¿no?, de dos chavalitos con 15 años que empiezan a salir y esta es mi novia, no, sino que se refieren a la novia y al novio, pero en el contexto de la celebración de la boda. Es el novio de la boda y la novia de la boda. Y esto es lo que dice Juan de Jesús: el que tiene la novia es el novio. Bien, vemos cómo en estas palabras, ¿no?, Juan Bautista se describe como el amigo del novio que asiste y lo oye y se alegra con su voz, ¿no? Esta alegría mía está colmada. Le preguntan a Juan si él es el Mesías, y Juan, para que identifiquen quién es el Mesías, lo que viene a decir es, con estas palabras: buscad al que tiene la novia, ¿no?, el que se desposa con la novia. Esto es curioso, ¿no?, porque el pueblo de Israel estaba esperando este rey, Mesías o guerrero. ¿Por qué dice Juan, ¿no?, Juan Bautista, que él es el Mesías, es el novio de la boda? Bien, pues
Vamos a profundizar en esto, ¿no? Cuando Juan dice que se regocija al escuchar la voz del novio, está haciendo alusión a un pasaje del profeta Jeremías, ¿no? En el que se dice, hablando, ¿no? Esto dice el Señor, en este lugar del que decís que es una ruina, todavía volverán a escucharse la voz de la alegría y de la fiesta, la voz del novio y de la novia. Ya llegan días en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. Es decir, Jeremías lo que está anunciando es que esa voz del novio se escuchará en los días en que vendrá ese rey que había sido anunciado a David, ese descendiente. Y ese descendiente de David, ese novio con mayúsculas, es el Mesías, que es Jesucristo. En la boda judía, esto es muy curioso, ¿no? Esto me ha encantado, ¿no? Aprenderlo, porque había como algunos papeles muy importantes, ¿no? Estaba, por supuesto, el novio, la novia, y tenía un papel muy importante el padrino, ¿no? El padrino, que es no el de la película, ¿no? Sino es como el mejor amigo del novio, ¿no? Que tiene una función. Era como el testigo público de la boda. ¿Y cuál era la misión? Este padrino en la boda tenía la tarea de llevar la novia al novio cuando llegaba el momento de la boda. Y es precioso porque esto es lo que hace Juan Bautista con su predicación en el desierto. Está preparando la novia por esa conversión, ese anuncio de conversión de los pecados al novio, que es Jesucristo, el Mesías. Varios en el Evangelio, ¿no? Como varios elementos que nos hacen entender que esto que se había anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? Este matrimonio en plenitud entre Dios y su pueblo, vamos a ver cómo se va a cumplir y cómo Jesús es verdaderamente el novio. Otro pasaje que nos ilumina mucho es las bodas de Caná, ¿no? Que lo hemos leído muchísimas veces. Es llamativo que el primer milagro, el primer signo, ¿no? que recoge San Juan en su Evangelio se produzca en el contexto de una boda, ¿no? Podría haber sido la curación de un enfermo, la resurrección de un muerto, podría haber sido la liberación, ¿no? De un exorcismo, liberación de un demonio, pero curiosamente para nosotros, ¿no? Pero claro, en ese plan de Dios, el primer milagro sucede en esta boda de Caná. Y hay varias cosas, ¿no? que cuando uno lo ve, pues le puede extrañar, ¿no? En primer lugar, cuando María se acerca y le dice no tienen vino, la respuesta que le da Jesús, ¿no? Que viene a ser como, ¿y a ti y a mí qué? ¿No? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Como que cuando lo lees, hombre, porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero así cuando lo piensas un poco como que te duele, ¿no? Como dices, ay Jesús, ¿no? Que es la Virgen, que es tu madre, ¿no? ¿No? ¿A ti y a mí qué? ¿No? Todavía no ha llegado mi hora. Y la llama mujer, la llama mujer. Es cierto que se llama así en el Evangelio a otras mujeres, ¿no? A la samaritana, a María Magdalena, a la mujer cananea, a la que estaba encorvada durante 18 años. Y eso no es señal, ¿no? de reprimenda o falta de respeto. Y también es curioso que Jesús llama así a su madre cuando está subido en la cruz, ¿no? Lo cual nos quiere decir que en absoluto es como una falta de respeto. ¿Por qué la llama mujer? Bien, porque se está haciendo alusión a esa primera mujer del libro del Génesis, porque María es la nueva Eva, ¿no? Es la nueva Eva. Y es cierto
que Jesús no está siendo irrespetuoso con su madre, pero de alguna manera sí que está indicando como un cierto rechazo, resistencia a hacer lo que le está pidiendo su madre, ¿no? Bien, para entender esto, ayuda mucho, ¿no?, comprender que en aquel contexto judío las bodas no eran como nuestras bodas. En un sentido sí, ¿no? Pero las bodas duraban una semana. Y un elemento muy importante en la fiesta era precisamente el vino, ¿no? Por lo tanto, que faltara el vino era como la ruina de la boda, ¿no? Si habéis visto la serie esta tan famosa de The Chosen, ¿no?, el capítulo de las bodas de Caná. Bueno, ahí hay una trama, ¿no?, que, bueno, podría ser así o no, ¿no? Pero sí que ayuda a entender, ¿no?, cómo que no hubiera vino en una boda judía era como, qué desastre, ¿no? Es que no habéis preparado nada. Bien, pues podríamos pensar que la Virgen solamente, al pedir el milagro, lo que le está pidiendo a Jesús es ayúdanos, porque esta va a ser la boda más recordada, vamos, en los próximos 50 años, ¿no? Va a ser la boda del siglo, ¿no?, por el desastre. ¿Os acordáis de José y la Juanita? Vaya boda. Eso sí que fue el ridículo, ¿no? Nos fuimos todos a nuestra casa, bueno, fue patético, ¿no? Vaya gente desastrosa, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, que solo se está refiriendo a eso. Pero hay algo mucho más profundo. Si miramos una profecía del profeta Isaías, en el capítulo 24, se dice el profeta: está de luto el mosto, languidece la vid, suspiran los de corazón alegre, ya no beben el vino entre canciones. Griterío en las calles por la falta de vino, ha desaparecido la alegría, han desterrado el alborozo del país. Y esta profecía continúa, ¿no? O sea, es como esa lamentación por esta falta de vino, que es como esta falta de alegría, pero continúa diciendo el profeta. Y aquí es donde viene lo que es muy bonito, ¿no? Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos y vinos refinados. Es como el anuncio de ese banquete del Mesías, ¿no? Y María parece, ¿no?, como que está haciendo alusión a esta profecía, ¿no?, a este banquete del Mesías en el que se servirá este vino, ¿no? Este vino. En la tradición judía, ¿no?, se pensaba, ¿no?, que este banquete iba a ser una especie de retorno al Edén. Entonces, lo que María está pidiendo, ¿no?, es esta hora, ¿no?, que se haga presente, ¿no?, que Jesucristo dé este vino del Mesías, ¿no?, de este banquete tan especial. Y por eso Jesús responde diciendo: aún no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir esto, no? Por una parte, al hacer el milagro, Jesús empieza a revelar su identidad como el esperado Mesías judío, ¿no? Hace el milagro, pero de manera sobreabundante, porque también estaba anunciado, estaba profetizado en las Escrituras. Dice, por ejemplo, el profeta Amós: aquel día levantaré la cabaña caída de David, las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Estaba anunciado, ¿no?, que en los tiempos del Mesías iba a haber este vino en abundancia. Y precisamente una de las formas de saber que el Mesías había llegado iba a ser esta abundancia milagrosa de vino, ¿no? Sorprendente, ¿no? La Sagrada Escritura es como
este para nosotros rompecabezas, ¿no? Donde como el único autor principal, ¿no?, que inspira toda la Sagrada Escritura es el Señor, pues todo encaja, ¿no?, perfectamente, ¿no? Todas las profecías encajan perfectamente. Otra cosa que aparece en este milagro de las bodas de Caná es que Jesús asume el papel del novio. Claro, es llamativo que cuando falta el vino, la Virgen se dirige a Jesús, ¿no? Esto es llamativo, ¿no? Porque lo más normal es que se dirigiera a los novios, ¿no? Chicos, ¿dónde tenéis guardado el vino, no? Que esto va a ser el fracaso. Y sin embargo, María se dirige a Jesús. Porque verdaderamente Jesús es el novio con mayúsculas de esta boda. María lo que le está pidiendo a Jesús es que asuma el papel del novio en la boda. Y también nos ilumina mucho, ¿no? Hemos visto, ¿no?, para no perdernos, ¿no? Estamos descubriendo cómo ese novio anunciado es Jesucristo, ¿no? Es este Mesías que es este novio que viene a desposarse con la Iglesia. Hemos visto por las palabras de Juan Bautista, lo vemos en las bodas de Caná, y podemos preguntarnos, ¿no?, ¿cuándo da Jesús el vino de su boda? ¿Cuándo es su banquete de boda? Y esto es hermosísimo porque el banquete de bodas de este novio es la última cena, cuando Jesús instituye la Eucaristía. En Caná, por primera vez, Jesús había dicho que todavía no era su hora. Y esto lo repite varias veces en el Evangelio. Y curiosamente, en el inicio, ¿no?, del relato de la última cena, en San Juan, en el capítulo 13, se nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Por lo tanto, esta es la hora de Jesús, es su pasión, pero de alguna manera esta pasión está anticipada, sabemos, ¿no?, en la última cena, donde Jesús instituye la Eucaristía. Esta última cena, que es descrita por San Juan como un banquete de amor, porque verdaderamente es el banquete de bodas. La Eucaristía anticipa sacramentalmente el sacrificio de la cruz. Y en la última cena, precisamente, y esto es muy hermoso, es donde se nos habla, ¿no?, de esta nueva alianza. Bebed, porque esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es decir, que Jesús muestra claramente cómo este vino de la última cena es transformado en la sangre de la nueva alianza. Los que estaban allí, todos los apóstoles, eran judíos, que fueran más o menos fervientes. Rápidamente, al pronunciar Jesús estas palabras, recordarían la alianza del Sinaí. Por lo tanto, esta última cena es el banquete de bodas que celebra esa nueva alianza de Dios con su pueblo, en la cual el novio de esta boda es Jesucristo y la novia es el nuevo pueblo de Israel, representado en los 12 apóstoles. Podríamos decir que así como Dios se casó con las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí a través de la sangre de la antigua alianza, ahora Jesús se une a los 12 discípulos a través de la sangre de la nueva alianza que está sellada en su sangre.
Y hay otro detalle muy hermoso. En la escena de la crucifixión, porque lo último que hace Jesús en la cruz es precisamente beber vino, ¿no? Vino avinagrado, ¿no? Dice San Juan: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Sujetando una esponja empapada en vinagre, se le acercaron a la boca, en una caña de hisopo. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. El telón de fondo, especialmente en el Evangelio de San Juan, es la crucifixión. Y por eso en otros pasajes de este mismo Evangelio hay alusiones. Veíamos en Caná, ¿no? Todavía no ha llegado la hora de dar el vino de la salvación. María es llamada mujer, como vemos que ahora en el Calvario también Jesús la llama mujer. Y aparece el vino en Caná, y aparece ahora este vino, ¿no? Que es la sangre de Jesús, que se entrega por la salvación de su novia, ¿no? Estamos hablando de la novia de la boda. Bien, hemos encontrado, ¿no?, por lo tanto, que Jesús es este novio de la boda. Igual que en el Antiguo Testamento eran la novia, el pueblo de Israel, ¿no?, las 12 tribus de Israel, ahora representados en los 12 apóstoles, ¿no?, que son el cimiento de la Iglesia. Pero damos un paso más, ¿no?, porque vemos que en el Evangelio hay otras imágenes, ¿no?, de esta novia de Jesús. Y es especialmente significativo el pasaje de la samaritana. Poco después de que, al inicio del Evangelio de San Juan, Juan Bautista, ¿no?, muestra a Jesús como el novio, aparece este pasaje, ¿no?, en el capítulo 4 que todos conocemos, ¿no?, del encuentro de Jesús con la samaritana. Hay cosas que para nosotros, pues a día de hoy como que no nos resultan significativas, pero a los judíos de aquel momento sí, ¿no?, porque tenían en su corazón y en su memoria el Antiguo Testamento, ¿no?, la historia de la salvación. Y encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento una curiosa conjunción entre un hombre extranjero, un pozo y una mujer. Eso en el Antiguo Testamento son los ingredientes para que acabe en boda, ¿vale? Que nosotros diríamos, bueno, pues si yo voy a un pozo y me encuentro una mujer, no me caso con ella, ¿no? Pero curiosamente, en el Antiguo Testamento sí, encontramos en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que salían a sacar agua. Moisés se levantó, defendió a las muchachas. Moisés accedió a vivir con aquel hombre que le dio a su hija Séfora por esposa. Extranjero, pozo, mujer, igual, boda. Abraham envía un siervo a encontrar una novia para su hijo, Isaac. Para la muchacha a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro, que beba, y que me responda, bebe y también abrevaré tus camellos, esa sea la que has destinado para tu siervo Isaac, ¿no? Esto va como diciéndolo el siervo, ¿no?, que había enviado a Abraham. Apenas había acabado de hablar cuando salía Rebeca con el cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa, una doncella que no había conocido varón. Termina en boda, ¿no? Bien, y por último, también muy hermoso, ¿no?, en el libro del Génesis, en el capítulo 29, la historia de Jacob. Continuó su viaje hacia la tierra de los orientales. En el campo vio un pozo y 3 rebaños de ovejas tumbadas junto a él.
Una piedra grande tapaba la boca del pozo. Cuando se reunían allí todos los rebaños, se corría la piedra de la boca del pozo y se abrevaba el ganado. Y luego se volvía la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: «Hermanos, ¿de dónde sois?». Respondieron: «Somos de Harán». Les preguntó: «¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor?». Respondieron: «Sí». Les dijo: «¿Qué tal está?». Respondieron: «Está bien. Mira». Aquí se va a liar, ¿no? Su hija Raquel llega con el rebaño. Él dijo: «Aún es pleno día y no es hora de reunir el ganado. Abrevad el rebaño y llevadlo a pastar». Contestaron: «No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se corra la piedra de la boca del pozo. Entonces abrevaremos el rebaño». Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues era pastora. Es precioso porque el diálogo de Jesús con la samaritana tiene lugar en este pozo, en el pozo de Jacob. Jacob era extranjero en tierra extraña, como Jesús es extranjero en tierra samaritana. Y el siervo de Abraham le pide a Rebeca, hemos visto, ¿no?, un trago de agua para averiguar si era la novia. También Jesús le pide a la samaritana: «Dame de beber». Jacob encuentra a Raquel al mediodía, como Jesús se encuentra con la samaritana al mediodía, ¿no?, como ahora mismo, que es mediodía, ¿no? Por eso, teniendo esto en la memoria, cuando los discípulos vuelven del encargo que les había hecho Jesús, de alguna manera cortocircuitan, ¿no? Porque ellos hacen, es fácil que hagan la asociación de ideas, ¿no? Jesús, israelita, ¿no?, en tierra extranjera, Samaria, en un pozo con una mujer, ¿no? Esto, no sé, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? Bien, es curioso, ¿no?, porque Jesús era célibe, ¿no?, por esta parte, ¿no?, de Jesús, pero también es curioso por parte de la mujer. Primero, porque era una mujer samaritana. Podríamos decir, así en vocabulario nuestro, ¿no?, que no era lo que un judío consideraría un buen partido, ¿no? Un poco impensable, ¿no?, que un judío fiel como Jesús se fuera a fijar en una mujer samaritana, ¿no? No. Vemos, ¿no?, recordamos la historia del pueblo samaritano, ¿no?, que había sido conquistado por el imperio asirio, habían sido exiliados, luego al volver, estos judíos, al volver a Samaria, vuelven y se traen también los ídolos extranjeros. Y por eso, aunque ellos también adoraban a Yahvé, ¿no?, al Dios verdadero, los judíos consideraban que eran como gente infiel, ¿no?, gente que adoraba ídolos, como que no merecían mucho ser tenidos en cuenta. Ellos, al regresar del exilio, ¿no?, construyen ese templo en el monte Garizim, donde ofrecían sacrificios al Señor, ¿no?, pero no eran considerados fieles. Esto en general los samaritanos, pero en concreto esta mujer samaritana se descubre quién es cuando Jesús le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Y Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». En el pueblo de Israel estaba tolerado el divorcio, ¿no?, por algún motivo, cuando había algunos motivos, ¿no?, más o menos graves según la interpretación. Y vemos que esta mujer ha sido divorciada, ¿no?, 5 veces, y en este momento el hombre con el que vive no es tampoco su marido. Por lo tanto, es una mujer que se encuentra en un estado como indeseable, ¿no? Es como una mujer
pecadora pública, ¿no? Lo cual hace que llame más la atención todavía, ¿no? Este diálogo de Jesús con ella. Encontramos que esta mujer es imagen de su pueblo. Es imagen de su pueblo. Y Jesús, en este diálogo, de alguna manera también está cumpliendo esas profecías. También al profeta Oseas se le había pedido que se casara con una prostituta, como para subrayar delante del pueblo de Israel su infidelidad, su adulterio. El profeta Isaías se casa con una profetisa sin nombre también, ¿no? Llevando a cabo este signo profético, ¿no? Estos signos que de alguna manera ponen en marcha lo que simbolizan, ¿no? Que es la intervención de Dios en la historia de la salvación. Igual que esa mujer con la que se casa el profeta Oseas, Gomer, es una imagen del pueblo, también esta mujer samaritana es una imagen del pueblo de Samaria. Porque como la samaritana había tenido 5 esposos a lo largo de su vida, también el pueblo samaritano tenía como 5 ídolos, ¿no? Que representaban dioses masculinos. Por lo tanto, esta mujer es una imagen de su pueblo. Y es hermoso porque Jesús en este pasaje nos está mostrando, ¿no? Que no solo los miembros del pueblo de Israel son elegidos, ¿no? para este desposorio, sino que también, ¿no? Los que son infieles, los que se han apartado de la alianza, los que son considerados idólatras, son llamados, ¿no? A vivir esta alianza, este desposorio. Otro detalle muy hermoso es que Jesús le ofrece el don del agua viva. Estamos en este contexto, ¿no? Como nupcial, igual que antes de la boda, ¿no? El novio hace un regalo a la novia, ¿no? Como señal, ¿no? Prenda de este desposorio. Jesús lo que le ofrece es a esta mujer el agua viva. El agua viva que también en la historia de Israel tiene un significado muy especial, ¿no? Era el agua viva, se hacía referencia, ¿no? A que Jacob había hecho, ¿no? De alguna manera que milagrosamente durante 20 años hubiera fluido de aquel pozo agua viva, ¿no? Agua corriente. También hay una alusión, ¿no? A ese agua viva del templo que está profetizado, ¿no? en varios de los profetas, ¿no? Un agua que servía para la purificación de los pecados, ¿no? Cuando eran mezcladas con la ceniza de una ofrenda por el pecado, ¿no? También tenía este sentido, este agua. Y luego también el agua viva hace referencia a que antes de la boda había un baño nupcial, ¿no? La novia era preparada para el desposorio en un baño muy especial, ¿no? Y este agua también es llamada agua viva. Jesús ofrece este agua viva, ¿no? Como regalo de bodas a esta mujer samaritana. Un agua que la limpiará de sus pecados y la preparará para el banquete nupcial eterno. Y la última idea, ¿no? De esta primera parte, algo muy precioso, ¿no? Porque Jesús en el Evangelio dice, en el capítulo 7 de San Juan, el que tenga sed que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Se había profetizado que del costado derecho del templo iba a brotar un manantial de agua viva. Y San Juan, cuando describe la lanzada en el costado de Jesús, también dice que brotó sangre y agua, ¿no? Del lado derecho de Jesús, ¿no? Del costado de Jesús. Esto es algo como realmente hermosísimo, ¿no?
Esto que Jesús promete a la samaritana se cumple en la cruz, porque como vamos a ver a continuación, hemos hablado del novio, hemos hablado de la novia, hemos hablado del banquete, hemos hablado del regalo, de este regalo del agua viva, y vamos a ver dónde se produce, cuándo se produce esta boda, ¿no? Cuándo se produce este desposorio de Jesucristo con su iglesia. Pero esto lo dejamos como una pausa para la publicidad, hacemos el descanso y luego ya venimos engalanados para la boda, ¿vale? Así que luego continuamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.